El 14 de noviembre de 2024, un analista del Deutsche Bank en Frankfurt observó algo inusual en sus datos bursátiles matutinos. Durante la noche se habían retirado 4.300 millones de dólares de los bonos del Tesoro estadounidense. No procedían de China ni de Japón, los sospechosos habituales. Procedían de Abu Dhabi, lo que él consideró anómalo, pero no alarmante. Se produjeron grandes movimientos institucionales. Pero entonces, la noche siguiente salieron otros 3.800 millones, y la noche siguiente, 5.200 millones. A finales de noviembre, la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi había retirado 23,0 millones de dólares de la deuda del gobierno estadounidense. El analista envió un memorándum urgente a su supervisor con el asunto y la fuga de capitales de los Emiratos Árabes Unidos. Signo de interrogación. Ese memorándum llegó finalmente al Banco Central Europeo y luego a la Reserva Federal, donde se unió a un creciente archivo de informes similares, procedentes de Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Bahrein. Algo fundamental había cambiado. Oriente Medio, que había financiado el déficit público estadounidense durante 5 décadas, estaba trasladando su dinero, de forma silenciosa y sistemática, a otros lugares. Bienvenidos a Economy Meet History, donde conectamos las decisiones financieras que se están tomando en este momento con los patrones que han dado forma a los imperios durante miles de años. Y lo que estamos viendo en tiempo real es una de las mayores reasignaciones de riqueza soberana en tiempos de paz de la historia financiera moderna. Antes de profundizar en lo que esto significa para su dinero, su hipoteca y su futuro, hágame un favor, pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones, porque esta historia se desarrolla semana a semana y necesitas entender hacia dónde se dirige antes de que llegue a los medios de comunicación y tu asesor financiero empiece a entrar en pánico. Además, deja un comentario y cuéntame si has notado cambios en la tasa de interés de tu hipoteca, en los intereses de tu cuenta de ahorros o en el rendimiento de tus inversiones durante el último año, porque esta historia está directamente relacionada con esas cifras de una manera que probablemente no hayas notado. Permítame comenzar mostrándole la magnitud de lo que está sucediendo, porque hasta que no vea las cifras, es fácil descartar esto como un ajuste rutinario de la cartera. Los fondos soberanos combinados de Oriente Medio controlan aproximadamente 4 billones de dólares. 4 billones. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el PIB de Alemania. Es aproximadamente igual al valor total de todo el oro extraído en la historia de la humanidad. Es más que la capitalización bursátil de Apple y Microsoft juntas, y durante los últimos 30 años, aproximadamente el 65% de ese dinero, unos 6 billones de dólares, se ha invertido en los mercados occidentales. Bonos del Tesoro de EU, deuda pública europea, acciones estadounidenses, inmuebles en Londres, edificios de oficinas en Nueva York, empresas tecnológicas de Silicon Valley. Oriente Medio era el mayor acreedor extranjero que financiaba el estilo de vida estadounidense. Pero a partir de finales de 2022, y acelerándose drásticamente a lo largo de 2023 y 2024, a finales de 2024, solo el 52% de la riqueza soberana de Oriente Medio permanecía en activos occidentales. El 13% de 4 billones de dólares son 520 millones. Esa es la cantidad que se ha movido, no de golpe, ni de forma precipitada, de forma silenciosa y metódica, a lo largo de 24 meses. Más de medio billón de dólares ha salido de Nueva York y Londres y ha entrado en Shanghái, Bombay, Singapur y ha vuelto a Riad, en Dubái. Si piensas que medio billón parece mucho, pero el sistema financiero mundial es enorme, tal vez no importe. Déjeme ponerla en contexto. El mercado bursátil estadounidense en su conjunto ganó unos 5 billones de dólares durante la carrera alcista de 2021. La retirada de 500 millones de capital extranjero supone el 10% de esa ganancia. Es suficiente para mover los mercados. Es suficiente para cambiar los tipos de interés. Es suficiente para que importe. Ahora, antes de mostrarte a dónde va el dinero y por qué, necesito que entiendas algo sobre cómo funcionan los fondos soberanos.
Porque no se trata del fondo de pensiones de tu abuela. No se trata de inversores minoristas que venden presas del pánico porque leen un titular aterrador. Los fondos soberanos están gestionados por algunas de las mentes financieras más sofisticadas del planeta. Tienen acceso a información que tú y yo nunca veremos. Emplean a antiguos banqueros centrales, economistas con doctorados, analistas geopolíticos, y toman decisiones basadas en horizontes temporales de 20 o 30 años. Cuando un fondo soberano mueve miles de millones de dólares, no es una reacción, es una estrategia. Y cuando varios fondos soberanos de varios países se mueven en la misma dirección al mismo tiempo, no es una coincidencia, es un reconocimiento coordinado de que algo fundamental ha cambiado en la arquitectura financiera mundial. Entonces, ¿qué ha cambiado? Retrocedamos al 24 de febrero de 2022. Rusia invade Ucrania. En 48 horas, Estados Unidos y la Unión Europea imponen las sanciones financieras más exhaustivas de la historia. Los bancos rusos quedan excluidos del sistema de pagos internacionales SWIFT. Se congelan aproximadamente 300 millones de dólares de las reservas del Banco Central ruso depositadas en instituciones financieras occidentales. No se confiscan, se congelan. Pero en la práctica es lo mismo. Rusia no puede acceder a ese dinero. Ahora bien, si estás en Riad o Abu Dhabi viendo cómo se desarrolla todo esto, haces un cálculo muy sencillo. Rusia no era un estado rebelde, era una economía del G20, un importante exportador de petróleo, una potencia nuclear con profundas relaciones comerciales en toda Europa. Y en 72 horas, Occidente congeló 300 millones de sus dólares. El mensaje implícito para todos los demás países que poseen grandes reservas en dólares era inequívoco. Si nos traicionas, también podemos hacerte esto a ti. Tus dólares no son realmente tus dólares, son nuestros dólares que se te permite mantener temporalmente. Esa revelación desencadenó lo que yo llamo la gran reevaluación. Todos los ministros de finanzas, todos los gobernadores de bancos centrales, todos los gestores de fondos soberanos del mundo comenzaron a hacerse la misma pregunta. ¿Qué parte de nuestra riqueza nacional debe mantenerse en activos que pueden ser confiscados por un gobierno extranjero por razones políticas? Y la respuesta a la que llegaron de forma unánime fue menos de lo que tenemos actualmente. Ahora bien, quiero ser muy claro al respecto. No se trata de si Rusia es buena o mala. No se trata de si las sanciones estaban justificadas. Se trata de la gestión del riesgo financiero. Si eres Arabia Saudí y tienes 180 millones en bonos del Tesoro estadounidense, y ves cómo el gobierno de Estados Unidos congela 300 millones de dólares rusos de la noche a la mañana, acabas de aprender que tus activos del Tesoro no están libres de riesgo, conllevan un riesgo político. Y el riesgo político es muy difícil de valorar o cubrir. Pero la situación de Rusia no fue el único catalizador. Permítanme mostrarles el segundo punto de presión. En 2021, la deuda nacional de EIEU era de 28 billones. En febrero de 2025, es de 36 billones, lo que supone un aumento de 8 billones en menos de 4 años. El gobierno de Estados Unidos está pidiendo prestados aproximadamente 2 billones de dólares al año para financiar la diferencia entre los ingresos fiscales y el gasto. Ese dinero tiene que venir de algún sitio. Proviene de la venta de bonos del Tesoro. ¿Y quién compra esos bonos? Históricamente, 3 grupos. Compradores nacionales, como fondos de pensiones y bancos, la Reserva Federal, que imprime dinero para comprar bonos, y gobiernos extranjeros, especialmente China, Japón y Oriente Medio. Pero aquí está el problema. China ya no compra. De hecho, está vendiendo. Japón está reduciendo sus compras. Lo que significa que si Oriente Medio también reduce las suyas, ¿de dónde vendrán los 2 billones de dólares de endeudamiento anual? La respuesta es que los tipos de interés tienen que subir lo suficiente como para atraer a nuevos compradores. Si nadie quiere comprar tus bonos al 3% de interés, ofreces un 4%. Si eso no funciona, ofreces un 5%. Pero aquí está la trampa. Estados Unidos ya paga más de $1 billón al año en intereses por la deuda. Si los tipos de interés suben un 2% en toda la deuda,
Eso supone otros 700 millones al año en costes de intereses. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De más préstamos? Lo que significa más bonos que vender, lo que significa que los tipos suben aún más, lo que significa que los costes de los intereses suben aún más. A esto se le llama espiral de deuda. Y la única razón por la que Estados Unidos lo ha evitado hasta ahora es porque los gobiernos extranjeros siguieron comprando bonos a tipos relativamente bajos. Si Oriente Medio deja de desempeñar ese papel, las cuentas se complican mucho y muy rápido. Ahora quizá esté pensando, vale, están reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. Pero quizá solo estén pasando a acciones estadounidenses, bonos corporativos estadounidenses o inmuebles estadounidenses, manteniendo el dinero en Estados Unidos y cambiando simplemente de clase de activos, lo que sería menos preocupante. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Permítame mostrarle los datos del mercado bursátil estadounidense en 2021. Él tenía posiciones importantes en Uber, Lucid Motors, Electronic Arts y otras empresas tecnológicas estadounidenses. A finales de 2024, habían reducido o eliminado sus posiciones en múltiples acciones estadounidenses. No porque las empresas tuvieran malos resultados. De hecho, las acciones de Uber tuvieron muy buenos resultados. Las redujeron porque estaban reasignando capital a otras zonas geográficas. El mismo patrón se repite en el sector inmobiliario. En 2023, los Emiratos Árabes Unidos vendieron $4.000 millones en inmuebles comerciales estadounidenses. Edificios de oficinas en Manhattan, locales comerciales en Los Ángeles. No vendían porque las propiedades fueran malas inversiones. Vendían porque querían destinar el capital a otros lugares. Entonces, ¿a dónde va el dinero? Esta es la parte que realmente debería llamar su atención. Entre 2022 y 2025, Arabia Saudí ha invertido más de $40 millones en China. No se trata de participaciones totales, sino de nuevas inversiones. $40 millones en empresas tecnológicas chinas, fabricantes de vehículos eléctricos, proyectos de infraestructura y bonos denominados en dólares estadounidenses. Los Emiratos Árabes Unidos han comprometido $50 millones para la India durante los próximos 5 años. $50 millones. $0 millones. Qatar ha ampliado enormemente sus inversiones en el sudeste asiático, Vietnam, Indonesia y Tailandia. Kuwait ha abierto una nueva oficina en Pekín específicamente para gestionar el aumento de las inversiones chinas. No se trata de una diversificación de la cartera, sino de una reorientación geográfica. Oriente Medio está pasando de una orientación financiera occidental a otra oriental. Y aquí es donde entra en juego la historia, porque lo que estamos viendo no es algo sin precedentes. Es un patrón que se ha repetido múltiples veces en los últimos 500 años. Y cada vez que ocurre, marca el principio del fin de una potencia económica dominante. Permítanme remontarme al siglo XVII. La República Holandesa, concretamente Ámsterdam, era el centro financiero del mundo. Los bancos holandeses financiaban el comercio mundial. El florín holandés era la moneda preferida para las transacciones internacionales. Los comerciantes holandeses controlaban las rutas marítimas entre Europa y Asia. Y, lo que es más importante, otros países depositaban su riqueza en instrumentos financieros holandeses, porque Ámsterdam se consideraba el lugar más seguro y estable para almacenar capital. Pero a lo largo del siglo XVIII, a medida que crecía el poder económico y militar de Gran Bretaña, empezó a ocurrir algo sutil. El capital francés empezó a fluir hacia Londres, en lugar de Ámsterdam. La plata española se depositaba cada vez más en bancos británicos. La financiación del comercio pasó de las instituciones holandesas a las británicas. No fue un colapso repentino, tardó décadas. Pero a mediados del siglo XVIII, Londres había sustituido a Ámsterdam como centro financiero mundial. Y el cambio no se produjo porque los bancos holandeses quebraran o porque Ámsterdam dejara de ser segura. Se produjo porque el capital sigue al poder. Y el poder estaba pasando de la República Holandesa al Imperio Británico. Los británicos tenían una armada más fuerte,
colonias más grandes y una economía más dinámica. El capital se trasladó a donde estaba el crecimiento futuro, no a donde había estado la estabilidad histórica. Avancemos rápidamente hasta el siglo XX. La libra esterlina era la moneda de reserva mundial. Londres era la capital financiera del mundo. Pero 2 guerras mundiales llevaron a Gran Bretaña a la bancarrota. En 1944, era obvio que el futuro pertenecía a Estados Unidos. Teníamos la mitad de la capacidad manufacturera del mundo, la mitad de las reservas de oro del mundo, y la única economía importante, cuya infraestructura no había sido destruida por la guerra. En la conferencia de Bretton Woods de 1944, el dólar sustituyó oficialmente a la libra como moneda de reserva mundial. ¿Y hacia dónde fluyó el capital global? De Londres a Nueva York, los bonos del gobierno británico perdieron atractivo. Los bonos del Tesoro estadounidense se convirtieron en el activo refugio. El cambio tardó 20 años en completarse, pero era inevitable, una vez que se había transferido el poder económico y militar subyacente. Ahora nos encontramos en las primeras etapas de la tercera gran transferencia. Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo. Sigue teniendo el ejército más poderoso y sigue teniendo los mercados de capitales más profundos. Pero la trayectoria está cambiando. La economía de China está creciendo entre 2 y 3 veces más rápido que la de Estados Unidos. La economía de la India está creciendo aún más rápido. El PIB combinado de Asia supera ahora al PIB combinado de Norteamérica y Europa. Y el capital, como siempre, sigue el crecimiento. Los fondos soberanos de Oriente Medio no son estúpidos. Ven las tendencias demográficas. Asia tiene 4.600 millones de habitantes. Occidente tiene 1.200 millones. Ven las tasas de crecimiento. Ven el desarrollo de las infraestructuras. Ven el avance de la tecnología. Y están reasignando racionalmente el capital hacia donde estarán los rendimientos en los próximos 30 años. Pero no se trata solo de rendimientos. También se trata de relaciones. Permítanme mostrarles la dimensión geopolítica. En enero de 2021, Joe Biden asumió la presidencia. Una de sus primeras medidas en política exterior fue publicar un informe de inteligencia desclasificado en el que se concluía que el príncipe heredero, Saudí Mohammed bin Salman, había aprobado el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Biden dijo que convertiría a Arabia Saudí en un paria. Se negó a hablar directamente con la NBS durante más de un año. Criticó el historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos. Redujo la cooperación en materia de seguridad. El mensaje de Washington era claro: ya no damos prioridad a esta relación. Nuestro enfoque está en China, en el cambio climático, en los asuntos internos. Oriente Medio tiene menos importancia estratégica que hace 20 años. Ahora bien, si eres Arabia Saudí, ¿qué haces? Has construido todo tu modelo de seguridad durante 70 años partiendo del supuesto de que Estados Unidos te protegerá. Ese era el trato. Tú fijas el precio del petróleo en dólares, compras nuestras armas, inviertes en nuestra economía y nosotros garantizamos tu seguridad. Pero si Estados Unidos está dando señales de que su compromiso es menor, necesitas un seguro. Y ese seguro está en China. En marzo de 2023, China medió en un acuerdo diplomático histórico entre Arabia Saudí e Irán, 2 países que habían sido rivales acérrimos durante décadas. Ese acuerdo era impensable sin la mediación china, y envió una señal clara. Arabia Saudí estaba tendiendo puentes con Pekín como protección frente al declive del compromiso estadounidense. Las inversiones económicas siguieron a la apertura diplomática. No se invierten 50 millones de dólares en un país a menos que se crea que esa relación tiene un futuro estratégico. Los Emiratos Árabes Unidos siguieron el mismo guión. Se unieron al BRICS, la coalición económica de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en 2024. El BRICS incluye ahora a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto y Etiopía. Representa aproximadamente el 45% de la población mundial y más de 1/3 de la producción económica mundial. Y el objetivo explícito del BRICS es reducir la dependencia del dólar estadounidense
y crear sistemas financieros alternativos. Cuando los Emiratos Árabes Unidos se unieron al BRICS, estaban haciendo una declaración. Estamos diversificando nuestras alianzas geopolíticas. Ya no estamos alineados únicamente con Occidente. Ahora, permítanme relacionar esto con sus vidas, porque sé que algunos de ustedes piensan que esto es interesante, pero se trata de geopolítica, y yo solo intento pagar mi hipoteca y ahorrar para la jubilación. Aquí está la conexión. Cuando los fondos soberanos de Oriente Medio reducen sus compras de bonos del Tesoro de EU, el gobierno estadounidense tiene que ofrecer tipos de interés más altos para atraer a otros compradores. En este momento, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años es de alrededor del 4,3%. Hace 2 años, estaba por debajo del 2%. Ese aumento tiene un efecto directo en ustedes. Los tipos hipotecarios están vinculados al rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. Cuando el rendimiento de los bonos del Tesoro sube, los tipos hipotecarios suben. En 2021, se podía obtener una hipoteca fija a 30 años al 3%. Hoy en día, esa misma hipoteca es del 7%. En un préstamo hipotecario de $400, la diferencia entre una hipoteca al 3% y una al 7% es de $1,700 al mes. En 30 años, eso supone más de $600 en intereses adicionales pagados. Lo mismo ocurre con los préstamos para la compra de automóviles. La refinanciación de préstamos estudiantiles, lo mismo. Los tipos de interés de las tarjetas de crédito, lo mismo. Todas las formas de crédito al consumo en Estados Unidos son hoy más caras, en parte porque el gobierno estadounidense está pagando tipos de interés más altos por su deuda. Y eso se debe, en parte, a que los compradores extranjeros no están absorbiendo tanta deuda como antes. El hecho de que Oriente Medio esté retirando dinero de los bonos del Tesoro no solo afecta al gobierno, afecta a todos los estadounidenses que tienen un préstamo. Y la situación no va a mejorar. Mientras Estados Unidos tenga un déficit de $2 billones y la demanda extranjera de bonos del Tesoro siga disminuyendo, los tipos de interés se mantendrán elevados o subirán, lo que significa que los costes de los préstamos seguirán siendo altos. Ahora, permítanme mostrarles el efecto en el mercado de valores, porque es ahí donde afecta a su cuenta de jubilación. Los fondos soberanos son actores muy importantes en los mercados bursátiles mundiales. Cuando el Fondo de Inversión Público Saudí o la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi deciden reducir su exposición a las acciones estadounidenses, eso supone una presión vendedora de miles de millones de dólares, no de una sola vez, sino a lo largo de meses y años. Y aquí está la clave de los precios de las acciones. Se fijan en el margen. Si hay más vendedores que compradores, los precios caen. No importa que las empresas subyacentes sean rentables o estén bien gestionadas. Si hay una presión vendedora neta, las valoraciones se comprimen. Ya lo hemos visto en el sector inmobiliario comercial. Los inversores de Oriente Medio eran grandes compradores de edificios de oficinas en Manhattan, propiedades en el centro de Los Ángeles y rascacielos en Chicago. Ahora son vendedores netos, y los precios de los inmuebles comerciales en las principales ciudades de Estados Unidos han caído entre un 20% y un 30% desde sus máximos. Algunas propiedades han bajado un 50%. Si usted tiene acciones en un fondo de inversión inmobiliaria que posee edificios de oficinas, su inversión se ha desplomado. Si usted posee un fondo indexado al S&P 500, hasta ahora se ha visto protegido porque las acciones tecnológicas han tenido un buen comportamiento y han compensado la debilidad de otros sectores. Pero si el capital extranjero sigue saliendo de la renta variable estadounidense en general, incluso las empresas fuertes verán cómo los precios de sus acciones se estancan o caen simplemente por la dinámica de la oferta y la demanda. No se trata de una predicción de que el mercado de valores vaya a desplomarse mañana. Es una observación de que una de las principales fuentes de demanda de acciones estadounidenses, los inversores institucionales extranjeros, está reduciendo su exposición. Y cuando la demanda cae, los precios caen, si todo lo demás permanece igual. Aquí hay otro punto de vista. La mayoría de la gente no piensa en el dólar estadounidense en sí. El valor del dólar frente a otras monedas
depende en parte de la demanda extranjera de activos denominados en dólares. Si los países de Oriente Medio compran menos bonos del Tesoro, menos acciones estadounidenses y menos inmuebles estadounidenses, necesitan menos dólares. Cuando venden un activo estadounidense, reciben dólares y a menudo convierten esos dólares en yuanes, rupias o euros para comprar activos y otras divisas. Esa venta de dólares ejerce una presión a la baja sobre el valor del dólar. Ahora bien, un dólar más débil tiene algunas ventajas. Hace que las exportaciones estadounidenses sean más baratas y más competitivas a nivel mundial. Pero también encarece las importaciones, y Estados Unidos importa mucho: ropa, electrónica, automóviles, maquinaria, y lo que es más importante, petróleo. Aunque Estados Unidos produce mucho petróleo a nivel nacional, seguimos importando alrededor de 7 millones de barriles al día. Si el dólar se debilita un 10%, el precio del petróleo importado aumenta efectivamente un 10%. Eso se refleja en los precios de la gasolina, el diésel, el combustible para aviones y el gasóleo de calefacción. Un dólar débil significa una mayor inflación en todo lo que importamos. En resumen, unas tasas de interés más altas en la deuda pública significan unas tasas de interés más altas en las hipotecas, los préstamos para automóviles y las tarjetas de crédito para usted. La reducción de la demanda extranjera de acciones estadounidenses significa menores rendimientos en su plan 401 OC y su cuenta IRA. Un dólar más débil significa precios más altos en los productos importados y la energía. Estos tres efectos ya se están produciendo. No son escenarios teóricos futuros, son la realidad actual, y todos ellos están relacionados con el hecho de que el capital de Oriente Medio está saliendo de los mercados occidentales. Ahora bien, si todavía me siguen, y realmente espero que así sea, porque estamos a punto de llegar a la parte más importante, háganme un favor. Pulsen el botón y digan gusta yo. El algoritmo de YouTube necesita ver que la gente se interesa por este contenido, porque se trata de información que afecta a millones de personas. Y cuanto más interés suscite este vídeo, más gente lo verá. Además, comenten abajo y díganme qué país creen que será la próxima superpotencia económica: China, India u otro. Leo todos los comentarios y sus perspectivas son realmente valiosas. Pasemos ahora a la pregunta que deberían hacerse. ¿Es esto reversible? ¿Puede Estados Unidos hacer algo para recuperar el capital de Oriente Medio? La respuesta corta es quizás, pero requeriría cambios fundamentales en la política estadounidense, que son muy poco probables. Piensa en qué haría que un gestor de fondos saudí o emiratí quisiera volver a invertir su capital en activos estadounidenses. Se necesitaría una combinación de lo siguiente: tipos de interés mucho más altos para compensar el riesgo político, pero unos tipos más altos hundirían la economía estadounidense. Así que eso no es viable. Una mejora drástica de la situación fiscal de Estados Unidos, lo que significa reducir el déficit de 2 billones al año a algo manejable. Pero eso requeriría recortes masivos del gasto o aumentos masivos de los impuestos. Y ninguno de los dos cuenta con apoyo político. Una restauración de la relación de seguridad de Estados Unidos con Oriente Medio al nivel que tenía durante la Guerra Fría es posible, pero requeriría un nivel de compromiso de Estados Unidos con la región que varios presidentes han intentado reducir, o, alternativamente, alguna crisis en China o la India que hiciera menos atractivos esos mercados. Una guerra, un colapso económico, una agitación política, eso podría suceder, pero no se puede basar la estrategia en la esperanza de que otros países fracasen. El escenario más probable es que esta tendencia continúe, aunque no de forma lineal. Habrá meses en los que la compra de activos estadounidenses por parte de Oriente Medio aumente debido a alguna oportunidad específica o a alguna maniobra táctica a corto plazo. Pero la trayectoria general es hacia una menor exposición occidental y una mayor exposición asiática, lo que significa que las presiones estructurales sobre los tipos de interés estadounidenses, el dólar y los precios de los activos estadounidenses no van a desaparecer. Son la nueva normalidad y hay que posicionarse en consecuencia.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Permítanme darles algunos pasos concretos que pueden seguir. En primer lugar, si tienen deudas con intereses altos, especialmente deudas con tipos variables, paguen agresivamente. Las deudas de tarjetas de crédito, las líneas de crédito con garantía hipotecaria, las hipotecas de tipo variable, todas ellas están vinculadas a los tipos de interés, y es probable que estos se mantengan altos o suban aún más. Cada dólar que paguen de una deuda con intereses altos es un rendimiento garantizado equivalente al tipo de interés que están evitando. Si tienen una deuda de tarjeta de crédito al 20%, pagarla equivale a obtener un rendimiento del 20% sobre una inversión, lo cual es casi imposible de conseguir de forma segura en el mercado. En segundo lugar, no den por sentado que una cartera de acciones y bonos 60-40 sigue siendo segura. El modelo tradicional de inversión para la jubilación era un 60% en acciones para el crecimiento y un 40% en bonos para la seguridad. Pero los bonos no son seguros cuando los tipos de interés suben. Cuando los tipos suben, los precios de los bonos bajan. Muchas personas se vieron perjudicadas en 2022 y 2023, cuando los fondos de bonos perdieron entre un 10% y un 15%. Aunque se supone que los bonos son la parte segura de su cartera, si cree que los tipos de interés se mantendrán elevados debido a la reducción de la demanda extranjera de deuda estadounidense, entonces le conviene reducir su exposición a los bonos a largo plazo. Los bonos a corto plazo o los fondos del mercado monetario son mejores porque vencen rápidamente y se pueden reinvertir a tipos más altos. Los bonos a largo plazo le fijan la tasa actual durante 10, 20 o 30 años. En tercer lugar, considere la diversificación internacional. Si el capital está saliendo de Estados Unidos y entrando en Asia, tal vez parte de su capital debería seguirlo. No estoy diciendo que invierta toda su cuenta de jubilación en acciones chinas, pero tiene sentido tener cierta exposición a los mercados emergentes, a la India, al sudeste asiático y a los sectores que se benefician del crecimiento que se está produciendo en esas regiones. Si los próximos 30 años se parecen al cambio del dominio británico al dominio estadounidense, entonces invertir en la potencia en ascenso, en lugar de en la potencia en declive, es la decisión correcta. Solo hay que hacerlo con inteligencia. Los mercados emergentes son más volátiles, tienen riesgos políticos, tienen riesgos monetarios, pero también tienen crecimiento. En cuarto lugar, piense en los activos reales. Una de las cosas interesantes que están haciendo los fondos de Oriente Medio es no solo pasar de oeste a este, sino también pasar de los activos financieros a los activos reales. Materias primas, infraestructuras, tierras agrícolas, oro. La lógica es sencilla. Los activos financieros, como las acciones y los bonos, pueden ser congelados o devaluados por los gobiernos, pero un barril de petróleo, una tonelada de trigo o una onza de oro son objetos físicos que mantienen su valor independientemente de las decisiones políticas. Si le preocupa la estabilidad a largo plazo de las monedas fiduciarias y los sistemas financieros, tener cierta exposición a activos reales es un seguro. El oro, en particular, no tiene riesgo de contraparte. Nadie puede congelar su oro. Nadie puede inflar su valor imprimiendo más oro. Los bancos centrales están comprando oro en cantidades récord precisamente por esta razón. En quinto lugar, preste atención al lugar donde vive y a su estructura de costes. Si estamos entrando en un periodo de tipos de interés más altos, mayores costes energéticos y un crecimiento económico más lento, entonces vivir en una zona de alto coste con una deuda elevada y gastos fijos altos es arriesgado. Por el contrario, vivir en una zona de menor coste, con una deuda mínima y gastos flexibles, le ofrece opciones. No se trata de un consejo financiero en el sentido de que le diga que se mude, pero es algo en lo que hay que pensar. Las personas que más sufren en las transiciones económicas son las que están sobreendeudadas y sobreexpuestas al sector en declive. Las personas a las que les va bien son las que son flexibles y se posicionan de forma defensiva. Ahora, permítanme volver al panorama general, porque la economía
y la historia no solo sirven para ayudarle a tomar mejores decisiones financieras hoy en día. Se trata de comprender los largos arcos del poder económico y cómo dan forma al mundo en el que vive. Lo que estamos viendo ahora mismo es el lento fin de la Pax Americana, el orden mundial liderado por Estados Unidos, que ha existido desde 1945. Durante 80 años, el dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva mundial. El poder militar de Estados Unidos ha sido incuestionable. La influencia cultural y económica de Estados Unidos ha sido dominante, y el resto del mundo, incluido Oriente Medio, estructuró sus economías en torno a esa realidad. Tenían dólares, comerciaban en dólares, invertían en activos estadounidenses porque Estados Unidos era el centro seguro, estable y en crecimiento del sistema mundial. Pero ese sistema se está desmoronando, no porque Estados Unidos se esté derrumbando. Seguimos siendo un país muy rico y muy poderoso, sino porque el resto del mundo nos está alcanzando. La economía de China tiene ahora aproximadamente el mismo tamaño que la de Estados Unidos, dependiendo de cómo se mida. La India será la tercera economía más grande en una década. Asia, en su conjunto, está superando a Occidente. Y cuando el poder económico cambia, los flujos financieros le siguen. El capital se está desplazando hacia el este porque es allí donde está el crecimiento. Es allí donde está el futuro. Oriente Medio no está abandonando Occidente por malicia o ideología. Está tomando decisiones económicas racionales. Está cubriendo sus apuestas geopolíticas. Está siguiendo el dinero. Y la historia nos dice que una vez iniciado, este proceso no se revierte. Cuando el capital comenzó a fluir de Ámsterdam a Londres en el siglo XVIII, no volvió atrás. Cuando comenzó a fluir de Londres a Nueva York, a principios del siglo XX, no se revirtió. Ahora nos encontramos en las primeras etapas del flujo de capital de oeste a este. Y, salvo que se produzca un colapso catastrófico en Asia, esta tendencia definirá las próximas décadas. Sus hijos crecerán en un mundo en el que China será una superpotencia económica, en el que el dólar será una de las principales monedas, en lugar de la dominante, y en el que el nivel de vida estadounidense será alto, pero ya no excepcionalmente alto en comparación con otros países desarrollados. No se trata de una declaración política, es una realidad demográfica y económica. Pero aquí está la clave de estas transiciones. Crean enormes oportunidades para quienes las ven venir. Si en 1910 hubieras comprendido que el poder económico se estaba desplazando de Gran Bretaña a Estados Unidos, podrías haberte posicionado para beneficiarte enormemente. Invertir en empresas estadounidenses, comprar inmuebles estadounidenses, dólares en lugar de libras. Las personas que lo hicieron se hicieron muy ricas. Las personas que se aferraron a los activos británicos porque Gran Bretaña había sido dominante durante un siglo, perdieron dinero cuando la libra esterlina se devaluó. Y los activos británicos tuvieron un rendimiento inferior. Hoy en día existe la misma oportunidad. Si comprende que el poder económico se está desplazando hacia el este, puede posicionarse en consecuencia. Puede invertir en los sectores y regiones que se beneficiarán. Puede reducir la exposición a los sectores y regiones que tendrán dificultades. Puede estructurar sus finanzas para soportar tipos de interés más altos y un dólar más débil. Esto requiere pensar más allá del próximo año o del próximo ciclo electoral y pensar en hacia dónde se dirige el mundo en los próximos 20 o 30 años. Permítanme terminar con esto. El movimiento del capital de Oriente Medio, fuera de los mercados occidentales, no es una crisis. No es algo por lo que haya que alarmarse. Pero es una señal muy clara y muy fuerte de que el orden financiero mundial está cambiando. Oriente Medio ha sido el socio financiero de Estados Unidos durante 50 años. Han financiado nuestros déficits, han respaldado nuestra moneda, han invertido en nuestra economía. Y ahora están reduciendo esa exposición de forma lenta, cuidadosa y deliberada. Están apostando por Asia. Están diversificando sus inversiones alejándose del dólar. Se están preparando para un mundo en el que Estados Unidos seguirá siendo importante, pero no dominante. Y si las personas que gestionan 4 billones de dólares están haciendo esa apuesta, al menos deberías plantearte si tu propia posición financiera tiene sentido en ese mundo. Esto es la economía encontrándose con la historia.
Aquí es donde los mercados financieros se encuentran con patrones milenarios. Y ahora mismo estamos viviendo uno de esos raros momentos en los que el patrón está cambiando. Puede ignorarlo y esperar que todo salga bien, o puede prestar atención, comprender lo que está sucediendo y posicionarse para el mundo que viene, en lugar del mundo que fue. Yo sé qué elección voy a tomar. Antes de irse, suscríbase a este canal si aún no lo ha hecho. Estamos cubriendo las transiciones financieras que se están produciendo en tiempo real y necesitas esta información antes de que tu banco, tu asesor financiero o tu gobierno empiecen a hablar de ello. Además, echa un vistazo al vídeo que enlazo en la descripción sobre cómo China está construyendo una alternativa al sistema del dólar. Está directamente relacionado con lo que hemos hablado hoy. Gracias por leer. Nos vemos en el próximo.